Buenas tardes, los saluda Mauricio Jaramillo. Mañana se juega uno de los partidos más esperados de la temporada en México. Hablamos del clásico entre Américas y Chivas de Guadalajara. El duelo será en el Estadio Azteca y 24 horas antes empezamos a vivirlo. Durante la semana mucho se ha hablado del enfrentamiento entre dos de los más grandes del fútbol azteca. Hay que decir que en el plano futbolístico llega mejor el América de Antonio Mohamed. El entrenador argentino fue preguntado por el mal momento de su contrincante y esto fue lo que el turco respondió. Del rival no voy a opinar y no acostumbro a hablar del rival y menos ante un juego. Por su parte, Néstor de la Torre, presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara, dio sus impresiones del clásico y aunque quiere que su equipo gane en el Azteca, dejó claras sus metas para este partido. Espero ver un equipo que va progresando en lo que queremos fortalecer. Pero también es muy importante ir viendo esas mejoras que nos van a dar a futuro bastantes puntos. Seguimos en México, pero hablamos ahora de la selección nacional. Después de confirmar la convocatoria de Carlos Vela a la tricolor, Miguel Herrera ha recibido todo tipo de comentarios. El Piojo dio una rueda de prensa y salió al paso de las críticas con un argumento contundente. Carlos Vela por algo está nominado como uno de los 3 mejores delanteros de Europa, de España, perdón, por encima de Messi. Pasamos a la NBA y hablamos del regreso de LeBron James a Cleveland. King James fue recibido como un héroe y fue ovacionado por todos sus fans en el estadio de los Cavaliers. Ya en el campo de juego las cosas no fueron buenas para los locales. Los New York Knicks mostraron superioridad en los últimos 3 cuartos y terminaron derrotando con un apretado marcador de 95-90 a su rival. Cerramos con la NFL que ayer arrancó su semana 9 de la temporada regular. En Charlotte los Carolina Panthers recibieron a los New Orleans Saints. El partido estuvo parejo hasta el final del segundo cuarto, momento en el que los de Luisiana se fueron arriba con un acarreo de Mark Ingram y una anotación de Jimmy Graham tras un buen pase de Drew Brees. Para la segunda parte los de New Orleans cuidaron la ventaja y a pesar de que los Panthers anotaron, los Saints terminaron ganando 28-10. Esta noche les contaré las últimas noticias de la MLS que tiene un nuevo equipo para la temporada del 2017. Pero por ahora vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.